Octavo grado, Escuela de Pastoral. Lección 6. Salomón, tercer rey de Israel. Imagina un rey anciano, postrado en cama, luchando por el calor de la vida mientras sus hijos conspiran por el trono. ¿David elige al sabio Salomón o cae en la ambición? Esta historia de traición, misericordia divina y un templo eterno te dejará sin aliento. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios teje destinos inesperados? Suscríbete y únete al viaje. Oración. Oh Señor Dios eterno, Padre de misericordia y fuente de toda sabiduría, que en tu providencia guiaste a David a través de sus pruebas de orgullo y arrepentimiento, y elevaste a Salomón en el trono de la humildad y el discernimiento, escucha la súplica de este humilde buscador de tu verdad. En este momento de quietud, permíteme reflexionar sobre las lecciones de tu palabra, el censo de David, nacido del temor humano y no de la confianza en tu poder, la peste que azotó al pueblo como eco de nuestra fragilidad, y tu mano misericordiosa que se detuvo ante el altar de Areúna, recordándonos que tu amor siempre prevalece sobre el juicio. Veo en Salomón, hijo de promesas divinas, el eco de las intrigas palaciegas superadas por la unción profética de Natán, y en su reinado naciente, la llamada a consolidar no con astucia mundana, sino con la sabiduría que desciende de los cielos. Qué profundo misterio, Señor, en el caos de la sucesión, tú tejes hilos de redención, invitándonos a soltar el control y abrazar tu soberanía. Te pido, oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que infundas en mí tu Espíritu Santo, el Consolador, para que ilumine mi mente y corazón mientras estudio estas verdades eternas. Otórgame la guía de tu gracia, como la que diste a Salomón en su oración por discernimiento, para que aplique en mi vida cotidiana la lección de David, confiar no en números ni en fuerzas humanas, sino en tu misericordia inagotable. Ayúdame a discernir las pestes de mi orgullo, las ambiciones que dividen mi alma, y a elegir siempre el camino de la humildad, donde tu sabiduría florece como el cedro del Líbano. Que en mis decisiones diarias, en mis relaciones y en mis luchas, sea Salomón en miniatura, sabio no por mi esfuerzo, sino por tu don generoso. Y finalmente, Señor, en la abundancia de tu bondad, te agradezco de todo corazón por esta oportunidad de crecer espiritualmente. Gracias por la Escritura que nos habla como un amigo fiel, por los santos que nos precedieron en la fe, y por este tiempo de estudio que me acerca a tu corazón. Que cada página leída sea un paso hacia la santidad, y cada reflexión, un latido de amor renovado. Por intercesión de la Virgen María, Madre de la Sabiduría, y de San José, guardián humilde de los misterios divinos, te lo suplico. Amén. Exclamó todo el pueblo, vive el rey Salomón. Primera Reyes capítulo 1 versículo 39. La Escritura nos dice que la ira de Dios se encendió contra los israelitas e incitó a David a que realizara un censo. Según el libro de las Crónicas, el porqué del enojo contra David y el causante de que hiciera este censo fue Satanás. Según los santos padres y muchos exégetas, el enojo del Señor fue porque David tenía la intención de introducir más impuestos con perjuicio del pueblo y calcular la fuerza militar de su reino con ambiciosos planes y con el orgullo como si él fuera el dueño del pueblo de Dios, y que el poder de Israel consistiera en su número y no en su confianza en la acción de Dios. Al parecer, Dios lo permitió, pero en este contexto será para David un castigo que incluía también al pueblo, en quien recayó el castigo. Dios permite a veces que un pastor caiga en una falta para castigar así a los que están a su cargo, porque dice San Gregorio que es muy intenso el enlace entre los gobernantes y los gobernados, entre el pastor y la grey. David ordenó a Joab que congregara todas las tribus de Israel y que realizara el censo para que le informara del número de hombres. Fue muy significativa la respuesta de Joab, conociendo su temperamento inflexible, pero mostrándonos al mismo tiempo su carácter práctico y calculador,
mostrándose más cauteloso que el rey, dando a entender que solo los que no tienen una relación estrecha con Dios confían en la fuerza de los hombres basada en la cantidad de elementos en su ejército. Multiplique Yahvé tu Dios 100 veces más el número actual del pueblo, y véanlo los ojos de mi señor el rey. ¿Mas por qué quiere esto mi señor el rey? La decisión de David de llevar a cabo el censo prevaleció, por lo que Joab y los demás jefes del ejército salieron para llevar a cabo dicho censo, comenzando por el sur de Transjordania y siguiendo un movimiento circular continuaron hacia el norte por la ruta al este del río Jordán, hasta llegar a Dan. De allí avanzaron hacia el oeste, hasta la región de Tiro y Sidón. Finalmente se llegó a Bersabé en el sur, por la llanura costera del Mediterráneo. Recorrió todo Israel al cabo de 9 meses y 20 días, regresando a Jerusalén. Joab entregó a David las cantidades, por Israel, 800.000 hombres de guerra, y los de Judá, 500.000. Estas cantidades son idealizadas, cifras demasiado altas, como muchas otras análogas del Antiguo Testamento. Además de ser muy poca la diferencia entre los de Judá y los de Israel, pues debía ser más la diferencia entre una y la otra. Dios castiga con la peste. David sintió remordimiento de lo que había ordenado, por lo que le rezaba a Yahvé. He pecado gravemente en lo que acabo de hacer. Perdona pues, oh Yahvé, la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Yahvé habló al profeta Gad, vidente de David, y lo envió con él, diciéndole: Yo pongo delante de ti 3 cosas, escoge una de ellas, y te la haré. ¿Quieres que vengan sobre ti 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas tú durante 3 meses perseguido por tus enemigos, o que haya 3 días de peste en tu país? Delibera ahora y mira que he de responder al que me envía. 7 años de hambre es una cifra redonda para especificar un gran tiempo que duraba una hambruna, como con José que anunció 7 años de abundancia y los 7 de gran escasez. Aunque estas 3 calamidades suelen ir asociadas, peste, hambre y guerra, es más lógico el orden, guerra, hambre y peste. David se encontró con un gran dilema. Me veo en muy grande angustia, caigamos pues en manos de Yahvé, porque grandes son sus misericordias, pero que no caiga yo en manos de los hombres. David no quisiera ninguna de estas 3 calamidades, pero obligado a escoger una, prefiere el de caer no en manos de los hombres, sino de Yahvé, en quien confía en su misericordia a pesar de su castigo, confianza en Dios, aun cuando se siente culpable. Envió pues Yahvé la peste a Israel por 3 días, y murieron desde Dan hasta Bersabé, es decir, en todo el reino, 70.000 hombres del pueblo. El ángel extendía ya su mano contra Jerusalén para desolarla, mas Yahvé se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador: Basta ya, detén tu mano. El ángel estaba entonces junto a la era de Areúna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo a Yahvé: He aquí que yo soy el que he pecado, he obrado perversamente, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Descarga, pues, tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. En esta era de Areúna el Jebuseo, vemos a alguien del resto de la población de Jerusalén. Esta se ubicaba en lo alto de una colina al norte de la ciudad de David, mismo lugar donde años más tarde Salomón construirá el célebre templo de Jerusalén. Dios se apiada del pueblo. Ese mismo día, Gad dijo a David que levantara un altar a Yahvé en la era de Areúna. Así lo realizó David, comprándola primero al Jebuseo. Ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos. Yahvé fue propicio y retiró la plaga de Israel. Este relato lo ven algunos santos padres que combina 2 tradiciones. Según una, Yahvé detiene el azote a las puertas de Jerusalén porque ama la ciudad y David ofrece un sacrificio de acción de gracias como lo había ordenado Yahvé. Según otra, la liberación se obtiene por la oración de David y la erección del altar.
Salomón. David debía llegar al fin de su vida física. La elección de su sucesor recayó en su hijo Salomón, hijo también de Betsabé. La historia del reinado mostrada en las Sagradas Escrituras no pretende contar los acontecimientos siguiendo un orden cronológico, sino ofrecer al lector una valorización global de su periodo histórico. El hagiógrafo hizo uso de una variedad de fuentes, desde datos de archivo hasta leyendas populares, para formar una narración formada por varios paneles que cuenta con dos hechos relevantes, el sucesor de David, pero sobre todo la construcción del templo de Dios. Pero veamos cómo sucedió esto. Intervención profética de Natán en la sucesión del rey. En esta ocasión no era porque hubiera un intento de derrocar a David como rey, sino como está escrito. David era ya viejo entrado en años, y por más que le cubrían con ropas, no podía entrar en calor. David era ya un anciano, lo que significaba que ya no podía gobernar al país con la misma energía de antes, atender los asuntos del gobierno y administración como antaño. Ha cumplido, los ha reunido, ha fortalecido la nación, el territorio estaba relativamente seguro en sus fronteras. Ahora habrá que pensar en su legítimo sucesor como una necesidad imperiosa. Viendo esta situación en nuestros días, nos podría parecer exagerado, pues David tendría unos 70 años, es decir, una persona madura con posibilidad de servir por otro tiempo más o menos prolongado. Pero la vida de David estaba bastante trabajada, y por lo tanto su organismo estaba gastado en demasía, además de los medios de transporte de ese tiempo para trasladarse de un lugar a otro, por lo que debía permanecer en cama el mayor tiempo del día. Sus ministros decidieron buscar una joven virgen que sirviera al rey para que lo cuidara y le proporcionara calor. Buscándola encontraron a Abisac sunamita, es decir, natural de Sunem, perteneciente a la tribu de Isaacar, y se la presentaron. Esta joven era muy hermosa y servía a David, pero él no la conoció a pesar de que era su legítima esposa, pues así lo permitía la ley de la poligamia a la que estaba sujeto David. Al no consumarse el matrimonio, Abisac permaneció virgen, lo que permitió a San Jerónimo en su carta a Nepociano, ver en ella una figura por su pureza del divino poema del Cantar de los Cantares. La información sobre la situación de David en aquel tiempo es una narración realista de la decadencia natural que sufría el rey, postrado en cama por su vejez. Al parecer, también sufría la falta de un buen riego sanguíneo, lo que aumentaba sus dolores y complicaciones orgánicas. Ahora, si nos remontamos no solo a esa época, sino un poco más adelante y con una cultura occidental no retirada de los hebreos, la helénica, encontramos tratados de medicina, entre ellos la misma terapia del contacto con el calor y la vitalidad de una joven virgen. También en estos tratados es un problema la virilidad del rey, pues un rey incapaz de procrear prácticamente ya no era apto para ejercer el poder. Aquí notamos una diferencia entre el pueblo hebreo y cristiano, porque entre un sector del primer pueblo la afirmación de que el rey no tuvo relaciones con ella, es más bien una omisión moral, para el cristiano es continencia, es decir, más bien una virtud. Ambición de Adonías. Adonías, hijo de David, su madre era Agit, al igual que de Absalón, era en esos días su hijo mayor, por tanto recibía la primogenitura y, siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, la ambición se posesionó de él pretendiendo antes de tiempo asegurar para sí la sucesión al trono. Pero era el rey quien determinaba cuál de sus hijos había de sucederle. Adonías dijo en su orgullo: seré rey. Se procuró una carroza, gente de a caballo y 50 hombres que corrían delante de él, pero David no se lo reprochó. Adonías era de hermosa presencia, lo que era en sí una ventaja, pues la presencia física atractiva suele provocar en los demás simpatía y admiración, además de aumento de prestigio personal en los logros. Por eso era considerado como un factor importante en el ejercicio de la realeza.
Esto nos recuerda otros momentos parecidos, como con Saúl, Absalón y el mismo David. En su campaña convenció a Joab, sobrino de David, viejo compañero y jefe de su ejército, y a Abiatar, único superviviente del sacerdocio de Nob, antigua residencia del tabernáculo, y siempre fiel a David. Este grupo no traicionaba a David porque se preparaba la sucesión. Así, Joab y Abiatar apoyaban a un legítimo aspirante, a Adonías encabezando un grupo. Sadoc, Natán y el ejército, en cambio, estaban a favor del hermano menor de Adonías, Salomón. A este grupo se le unía el de los valientes de David, 30 en total, con Isbaal, Eleazar y Samá como cabezas, los cuales habían brindado a David un gran apoyo para derrotar a los filisteos. El contar de su parte con este grupo otorgaba la posibilidad de que se les unieran más por la admiración que gozaban en los demás. Adonías inmoló ovejas y becerros, invitó a todos sus hermanos, los hijos de David, y a todos los que estaban al servicio del rey, pero no invitó a Natán, profeta, ni a Banaías, ni a los valientes, ni a su hermano Salomón. Esta no invitación, que fue tan evidente para Salomón y para los dos grupos creados, tenía un fondo: cuestiones personales oponían al partido de Salomón y al de Adonías. Sadoc era rival de Abiatar, Banaías, jefe de la guardia, sentía envidia de Joab, jefe del ejército. Por lo tanto, los dos jefes militares estaban divididos entre sí. Natán había sido el intermediario de Dios ante David, especialmente con ocasión del nacimiento de Salomón. También demuestra que Adonías reconocía en su hermano a su más peligroso rival para aspirar al trono. Pero el fondo del asunto es que el ambiente para la sucesión era de desconfianza y competencia, como en tiempo electoral. Y eso significaba que la formación de estos dos grupos antagónicos mostraba indirecta o directamente la profunda división que se había llegado a tener en la corte davídica debido a la presencia de los dos pretendientes al trono y por el apoyo que ambos contaban de personajes con influencia interior y exterior a la corte. Mas, sin embargo, no nos es fácil determinar hasta qué punto la división se fundaba en meras adhesiones personales o era en realidad. Natán conspira para convertir a Salomón en rey. Natán era el profeta que había llevado a David, por parte de Dios, la gran promesa mesiánica para su dinastía. Por lo tanto, cercano a David, contaba seguramente con el respeto, consideración y admiración del rey hacia su persona. Natán dialogó con Betsabé, madre de Salomón, y le advirtió: «No sabes que reina Adonías, sin que nuestro señor David lo sepa. Ven pues ahora y te daré un consejo para que puedas salvar tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Anda, preséntate al rey David y dile: Señor mío y rey, ¿no juraste tú a tu sierva diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono, porque pues reina Adonías? Y he aquí que, mientras tú estuvieres aún hablando con él, entraré yo tras de ti y confirmaré tus palabras». Tenía temor natural, porque no solo en las monarquías de Oriente y de ese tiempo y lugar, la vida de quien detentaba algún derecho al trono solía peligrar, porque el nuevo rey acostumbraba a asegurar su trono quitando de en medio a los posibles pretendientes. Así Salomón, Betsabé, Natán y Banaías estaban en real peligro de muerte, incluso si Adonías quisiera respetar sus vidas, no existía ninguna seguridad de que alguno de sus colaboradores los ejecutara sin preguntar. Un detalle que no podemos olvidar es que Adonías sacrificó a Dios, lo que pudiese ser un simple acto religioso. Pero profundizando, también pudo ser un acto de sacrificar a Dios como nuevo rey. Si no, no tendría caso de que fuera mencionado, porque los sacrificios eran comunes. Esto en base a la afirmación de Natán: Adonías reina sin que David lo sepa. Y es que los sacrificios también formaban parte de la entronización de un nuevo rey.
Conocemos que Adonías deseaba ser rey y que contaba con legítimas aspiraciones al ser hijo de David y además de ser el primogénito, el mayor con vida. Pero no conocemos cuál era su intención en este acto público de adoración a Dios, pero la Sagrada Escritura nos da a entender que Natán ya lo tomaba por usurpador. Betsabé se presentó con David para hacerle la petición que le aconsejara Natán, pero le agregó otro aspecto significativo. En ti, Señor mío, están puestos los ojos de todo Israel para que les hagas saber quién ha de sentarse sobre el trono de mi Señor el Rey después de él. De lo contrario, cuando el Rey mi Señor duerma con sus padres, yo y Salomón, mi hijo, seremos tratados como criminales. El orden de sucesión al trono no se hallaba asegurado por el derecho de sucesión. Los primeros reyes, Saúl y David, habían sido elegidos por el pueblo con consentimiento de Yahvé. La monarquía entonces se comprendía efectivamente hereditaria, pero la primogenitura no aseguraba la sucesión al primer hijo o al mayor, por lo que todos esperaban que el mismo David eligiera de entre sus hijos. Entremos en otro personaje, el profeta Natán. Es él quien organizó la conspiración en unión con Betsabé, pero él es el autor intelectual de la petición de que reine Salomón para frustrar las pretensiones de Adonías. Su manera de actuar demuestra una astucia y sagacidad que contrasta evidentemente con la honradez y el valor que lo caracterizaban como profeta de la corte de David. Estratégicamente mueve a Betsabé el instinto maternal, despertándole celos, temor y ambición. Si analizamos comprenderemos la situación de Betsabé, que ya no era aquella joven hermosa que cautivó a un rey y que, con la intuición que solo cuentan las mujeres, despertó en David el orgullo para suscitar en él la irritación contra Adonías. Finalmente fue Natán quien interpretó este sacrificio y fiesta de Adonías como una ceremonia de entronización, presionando de este modo a Betsabé para que se apresurara a intervenir. Tampoco olvidemos que el temor en estos momentos por parte de Betsabé era justificado, pues seguramente serían tomados por culpables de conjurar contra el nuevo rey y por tanto, destinados a la muerte. No terminaba aún de hablar Betsabé cuando avisaron a David de la presencia de Natán, el cual lo hizo pasar. Leamos lo que con toda premeditación dijo a David. Señor mío y rey, has dicho tú, Adonías ha de reinar después de mí y se sentará sobre mi trono. Porque ha bajado hoy y ha sacrificado bueyes y novillos cebados y ovejas en gran número, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y he aquí que están comiendo y bebiendo con él y exclaman viva el rey Adonías. Pero no me ha convidado a mí tu siervo ni al sacerdote Sadoc, ni a Banaías, ni a Salomón, tu siervo, se hace esto por orden de nuestro señor el rey, sin comunicar a tus siervos quién ha de sentarse sobre el trono de mi señor el rey después de él. David declara a Salomón como su sucesor. David mandó llamar nuevamente a Betsabé y le hizo este juramento. Vive Yahvé que ha librado mi alma de toda angustia, que así como te he jurado por Yahvé, el Dios de Israel, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así haré hoy mismo. Nótese que son las mismas palabras que Betsabé mencionó. Después ordenó que le llamaran al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Banaías. Salomón es coronado rey. Por supuesto, esta consagración como rey, a pesar de llevarse a cabo, significaba que entraba en función hasta la muerte de David. El rey ordenó que montaran a Salomón sobre una mula y fuera conducido a Gión, para que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieran rey y, tocando la trompeta, gritaran viva el rey Salomón, para que después se lo llevaran y lo sentaran en su trono. Bajaron entonces Sadoc, Natán, Banaías con los cereteos y feleteos y cumplieron las órdenes de David. Sadoc ungió a Salomón y al son de trompeta, exclamó a todo el pueblo viva el rey Salomón.
Subiendo entonces todo el pueblo con gran regocijo. Adonías y todos sus convidados se percataron de ello. Joab preguntaba, ¿qué significa este ruido de la ciudad alborotada? Aún no terminaba de hablar cuando Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, les notificó que David había nombrado a Salomón rey. Entonces los invitados de Adonías entraron en pánico y huyeron. Adonías entró en pavor también, por lo que se refugió en el altar de los sacrificios, aferrándose de los cuernos del altar. El altar podía servir de asilo para los refugiados, en sus 4 ángulos superiores había cuernos. Salomón se enteró de lo realizado por Adonías y que pedía el juramento del nuevo rey de que no le haría morir a filo de la espada. Salomón respondió que si Adonías era un hombre de bien, no caería ni un solo cabello suyo, pero si era malvado, entonces sí moriría. Con esto Salomón ganó tiempo para sacarlo de allí. Le fue presentado Adonías, quien se postró en reconocimiento del nuevo rey. Salomón, queriendo comenzar su reinado con un acto público de piedad por perdonar a su hermano, le dijo, vete a tu casa. Muerte de David. No sabemos cuánto más vivió David, pero conociendo que estaba en sus últimos días de vida, dijo a Salomón: Yo me voy por el camino de todos los mortales, muéstrate fuerte y sé hombre. Observa las obligaciones para con Yahvé, tu Dios, siguiendo sus caminos y cumpliendo sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos y testimonios, como están escritos en la ley de Moisés, para que aciertes en cuanto hagas y a donde quiera que dirijas tus pasos, a fin de que Yahvé cumpla la palabra que pronunció respecto de mí, si tus hijos observan el recto camino, andando fielmente delante de mí, con todo su corazón y con toda su alma, nunca te faltará hombre de tu linaje sobre el trono de Israel. Ya sabes también tú lo que me ha hecho Joab, lo que hizo a los 2 jefes del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, como los mató, derramando sangre de guerra en tiempo de paz, y echando sangre de guerra sobre el cinturón ceñido a sus lomos y sobre los zapatos que llevaba en sus pies. Harás conforme a tu sabiduría, y no permitas que desciendan sus canas en paz al Seol. Con los hijos de Barzilai el Galaadita harás de benevolencia, y serán de ellos los que comen a tu mesa, porque de la misma manera me atendieron ellos a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Tienes también contigo así mi benjaminita, el cual me maldijo con maldición horrenda en el día de mi huida a Mahanaim. Pero cuando descendió al Jordán a mi encuentro, yo le juré por Yahvé, no te haré morir a espada. Ahora, empero, no le dejes impune, ya que eres sabio y entiendes lo que debes hacer con él, harás, pues, que sus canas bajen con sangre al Seol. Murió David y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó sobre Israel 40 años, en Hebrón 7 años y en Jerusalén 33. Que mejor que leer a Monseñor Straubinger, no obstante el tremendo pecado de David, Dios da testimonio definitivo de la santidad de David, al decir que él halló gracia en su presencia, Hechos capítulo 7 versículo 46. Que fue hombre según su corazón, que hizo todas sus voluntades, Hechos capítulo 13 versículo 22, que observó sus mandamientos y preceptos, 1 Reyes capítulo 11 versículo 34. Por eso le dio gloria en todas sus acciones, Eclesiástico capítulo 47 versículo 9. En los salmos alabó David al Señor con todo su corazón y estableció cantores frente al altar, puso decoro en la celebración de las fiestas, y hasta el fin de su vida dio magnificencia a cada tiempo, haciendo que se celebrase el santo nombre del Señor, Eclesiástico capítulo 47 versículos 10 al 12. También en la política fue David un hombre fuera de lo común. Aunque no logró allanar las diferencias entre las tribus de Israel, sin embargo, merced a la perspicacia política de que se hallaba dotado, fue capaz de contenerlas dentro de un cuadro común, que se mantuvo durante su reinado y el de su sucesor,
a pesar de algunas tentativas de sublevación. David, cuyo nombre se cita 60 veces en el Nuevo Testamento, es por muchos aspectos figura de Jesucristo, especialmente en las persecuciones que sufrió, y en su subida al Monte de los Olivos, pero no menos en sus victorias y triunfos sobre sus enemigos. Los profetas le dan al Mesías el nombre de David, y su reino es tipo del reino mesiánico. El sepulcro de David, Hechos capítulo 2 versículo 29, se conocía hasta tiempos de San Jerónimo, mas durante la dominación maometana el lugar cayó en el olvido. Sin embargo, los mismos maometanos veneran un sepulcro del profeta David, en la casa que los cristianos consideran como el cenáculo. Fue enterrado en Jerusalén. Salomón consolida su reino. Nos encontramos alrededor del año 970 a.C. Salomón, heredando la astucia política de David, eliminó a los tres personajes que representaban un peligro en su naciente reinado, a saber, Adonías, el sacerdote Abiatar y el general Joab. El primero fue Adonías y sucedió de manera no planeada. Adonías se presentó con Betsabé, madre del nuevo rey, pidiéndole solicitara en su nombre como mujer a Abisag, la joven esposa que cuidó a David. Betsabé fue con Salomón y le refirió la petición de Adonías, pero Salomón arrancó en furia diciéndole irónicamente a su madre: ¿por qué pides solamente a Abisag, la sunamita, para Adonías? Pide también para él el reino, puesto que es mi hermano mayor, para él, para el sacerdote Abiatar y para Joab. Y juró por Yahvé que ese mismo día moriría Adonías, lo que sucedió. La petición de la mano de Abisag legalmente era lícita, puesto que ella era virgen. También cualquiera diría que era una compensación, en base a que ya no sería rey. Pero Salomón lo interpretó de otra manera y no estaba lejano de la verdad, pero solo Dios sabe cuánto lo era en realidad. La cuestión es que aprovechó para eliminarlo tomando como base que Abisag, como parte del harén al que solo podía ingresar el rey entrante, y el aspirar a Adonías a una mujer de ella se podía interpretar como ambición al trono, o por lo menos que en su interior no había renunciado a ello. Al ser muy recientes los sucesos, la petición de Adonías no dejaba de ser desafortunada. Lo que nos llama la atención es que Salomón con tanta vehemencia jurara por Yahvé 2 veces que Adonías moriría, siendo que en una sola ocasión era suficiente, como si se sintiera inseguro. El segundo en ser eliminado, pero sin morir, fue el sacerdote Abiatar. No contando Salomón con una razón justificada, ordenó su destierro. Vete a Anatot, ciudad levítica de Benjamín, siglos después fue la patria de Jeremías, pues eres digno de muerte, pero no te quito hoy la vida, por cuanto llevaste el arca de Yahvé el Señor, delante de mi padre David y has tomado parte en todo lo que padeció mi padre. En lugar de Abiatar nombró a Sadoc, así, Abiatar dejó de ser el sacerdote de Yahvé, cumpliéndose la profecía contra la casa de Elí que había pronunciado Yahvé. El tercero fue Joab, pero aquí el general conoció que debido a los acontecimientos la sentencia de muerte para él era cuestión de tiempo en que se ejecutara, por lo que al igual que Adonías, se refugió en el altar. Salomón dijo a Banaías: haz como él ha dicho, acomételo y después entiérrale, así quitarás de sobre mí y de sobre la casa de mi padre la sangre inocente que Joab ha derramado. Así Yahvé hace recaer su delito de sangre sobre su misma cabeza, puesto que asaltó a 2 hombres más justos y mejores que él, y los mató a espada, sin que mi padre David lo supiese, a Abner, jefe del ejército de Israel, y a Amasá, jefe del ejército de Judá. Recaiga pues la sangre de ellos sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su linaje para siempre, pero sobre David y su linaje, sobre su casa y su trono, haya paz sempiterna de parte de Yahvé. Banaías se arrojó sobre Joab y lo mató. Salomón nombró a Banaías como su general, lo que nos indica que no solo los quitó de en medio, sino también nombraba gente de su confianza.
Pero no paró ahí la reacción de Salomón, también a Simi le dio su merecido. Aquí anotamos lo que escribieron Raymond Brown y Joseph Fitzmyer a este respecto. El relato bíblico consta de 2 diálogos entre Salomón y Simi que están colocados en torno a la narración del viaje que este último hizo a Gad para recuperar a unos esclavos que se habían escapado de su casa. Las diferencias que existen entre los diálogos desenmascaran la falta de escrúpulos de Salomón. En el primero el rey prohíbe a Simi que salga de Jerusalén y le impone la pena de muerte si cruzaba el torrente Cedrón en dirección este, lo que le impedía relacionarse con su casa que se hallaba en Bahurim, en el Monte de los Olivos. Simi aceptó. Con su viaje a Gat en dirección sur, ciertamente viola el primer mandato del rey, pero no quebranta el espíritu ni la letra de no atravesar el torrente Cedrón, que se hallaba en otra dirección. En el segundo diálogo, después de haber regresado a Jerusalén, Salomón hace 2 falsas afirmaciones apoyándose en el primer diálogo, concretamente que la sentencia de muerte incluía cualquier abandono de Jerusalén, lo que no fue mencionado así, y que Simi se había comprometido a cumplir lo ordenado mediante un juramento solemne, lo que al menos no se menciona en las Sagradas Escrituras. Más aún, tras hacer una pregunta directa a Simi, ¿por qué pues no has cumplido el juramento de Yahvé y el precepto que yo te puse? Salomón no le deja responder. Es evidente que Salomón quiere que Simi muera. Banaías, que está siempre disponible, ejecuta la orden. El por qué Salomón reaccionó así es evidente que es por el entorno cultural en que se desenvolvía. Solo toca a Dios juzgar la inocencia o no de Salomón, pero el trato posterior que Dios tuvo con él demuestra que le era grato. Octavo grado, Escuela de Pastoral, Lección 6, fin.